Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Le voy a pedir que se pongan de pie. Con Biblia abierta en Génesis. Génesis capítulo 25. La predicación de hoy se llama Qué bonita familia. Así se llama. Y vamos a ver por qué dentro de un momento más. Realmente nos toca hoy ver el capítulo 27, pero yo quisiera que empezáramos la lectura juntos. Síganme, por favor, en el capítulo 25, versículo 27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú, que era el primogénito, dijo, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella, Señor, tú nos hablas directa e indirectamente, Señor. Tú nos hablas, Señor, y tú tocas nuestra vida, tocas nuestros corazones por medio de tu Espíritu cada vez que abrimos este libro, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos va a tocar enseñar el día de hoy, Señor. Yo te pido que me uses, que me guíes, que dirijas mi lengua, Señor, que dirijas mi mente, Señor, pero sobre todo, y más que eso, Señor, que sea tu Espíritu hablando a los corazones de mis hermanos aquí presentes y de todos aquellos que nos pueden ver a distancia a través de la tecnología. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti este tiempo. Amén. Tome su lugar, hermano. Y, y antes de avanzar en la hoja, yo le sugeriría que subraye el último enunciado que leímos, que acabamos de leer, porque es muy importante que nos quede claro, donde dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué? Porque el pasaje que leímos, el fragmento que leímos, es uno de los fragmentos más conocidos de la Biblia. Nos lo enseñan desde niños a los que estamos en la iglesia desde la infancia, e inclusive afuera en la cultura del mundo. Este es un pasaje realmente conocido. Mucha gente lo conoce, a veces a lo mejor no sabe ni en qué parte de la Biblia está, pero conocen la enseñanza, sí. Y muchos al leer el pasaje se dan cuenta como que es algo tan trivial y como que no queda muy claro, o piensan que no queda muy claro el que realmente Esaú haya querido vender o despreciar la primogenitura, ¿sí? Pero la Biblia lo deja muy claro porque lo dice así contundentemente, lo dice Dios al final, así Esaú menospreció la primogenitura. Vámonos ahora sí al capítulo 27. 27. Y antes del capítulo 27, dos versículos antes, que de hecho no los leí intencionalmente y no los platicamos la semana pasada, precisamente porque tienen más que ver con este tema que con el tema de la semana anterior. Vamos a retomar la lectura ahí, Génesis 26, 34.
Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, el pasaje que leímos en el capítulo 25, más o menos los estudiosos dicen que sucede a la edad en que Jacobo y Esaú, o Esaú y Jacobo, tenían aproximadamente 20 años, ¿sí? De hecho, el pasaje hace mención que como que ya eran hombres, pero como que ya eran recientemente hombres, y en la antigüedad la edad adulta era a partir de los 20 años, ¿sí? Y entonces estos versículos que acabamos de leer suceden 20 años después. Y entonces vimos que Esaú, más o menos a los 20, desprecia su primogenitura, no la quiere, la vende, se la vende a su hermano, y a los 40 vemos que este personaje no nada más tomó una decisión mal, sino que vuelve a tomar una nueva decisión mal, y ya nos está empezando a hablar la Biblia de qué tipo de persona es este Esaú, porque dice que se casa con dos mujeres, que de por sí es algo malo, pero no cualquier tipo de mujeres, sino que se casa con mujeres de las hijas de Canaán, algo que estaba prohibido para poder ser parte de la familia de la promesa, para poder ser parte de la familia patriarcal, ¿sí? Era algo incorrecto que ellos se mezclaran con gente de la tierra, con hijas de la tierra. Entonces, este hecho de que Saúl se case con dos mujeres de Canaán viene como a transgredir el hecho de que Dios haya traído a Abraham de otra tierra, ya casado, y luego que haya mandado a Isaac a conseguir una esposa a 1000 kilómetros de distancia, precisamente para que no se casara con las hijas de Canaán. ¿Sí se recuerdan eso? Entonces, este Saúl está infringiendo directamente todo lo que tiene que ver con lo que debería ser el hijo adecuado o el hijo más apto para recibir lo que es la promesa directamente. Y ahora que vamos a empezar el capítulo 27, vamos a poder ver que las características de Saúl que vemos, ahorita ya vimos dos características malas de Saúl, tienen que ver mucho con su familia, tienen que ver mucho con cómo es su familia. Realmente todos nosotros somos espejo, los hijos son espejo de los padres, y nosotros como padres terminamos siendo, al momento de construir un núcleo familiar, terminamos siendo un núcleo donde se terminan siendo ejemplo de todas las decisiones, de todas las acciones y de todas las intenciones que tenemos en casa. Es la forma en que todos nos conducimos. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de una familia que tiene características muy drásticas, muy malas, y yo creo que a lo mejor hasta nos vamos a identificar algunos de nosotros. 27:1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, o sea, el papá, dice, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Esto pasa cuando Isaac tiene 137 años, que para la época es una edad ya de una persona anciana, pero recordemos que el papá de Isaac se murió a los 175 años. Entonces, Isaac sí está viejo y acaba de perder su vista, o sea, perdió la vista, y él como que está pensando que ya se le están acabando sus días, ¿no? Y entonces dice el versículo 2, dice, él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que yo muera. Aquí vamos a empezar a enfocarnos en cada uno de los personajes o participantes de esta familia,
para tratar de ver cómo son. Y el primero que aparece en la foto del capítulo 27 es Isaac. Aquí estamos viendo un Isaac que ya tiene 137 años, que él viene a su mente el decir, voy a bendecir a mi hijo, ¿sí? Y llama la atención que dice que va a bendecir a Esaú. ¿Por qué nos llama la atención? Porque cuando 2 capítulos antes em, estudiamos la palabra de Dios en el capítulo 25, 24, vimos que cuando estos hijos iban a nacer, se le profetizó a la esposa, o sea, a Rebeca y a Isaac, se les profetiza que el menor iba a ser el que iba a recibir la primogenitura. O sea, dice, el mayor va a servir el menor. Y aquí vemos que el papá, a los 137 años, él se ha encariñado tanto con Esaú que ha tomado a Esaú como su preferido, ¿sí? Y está tratando de adelantársele a Dios en algo. Está tratando de decir, yo no sé cuántos días me quedan, pero el que va a recibir la primogenitura no va a ser el menor, va a ser el mayor. Y entonces él sabiendo que había una profecía que iba a ser el menor y no el mayor, él aún así dice, no, a mí, mi preferido, para mí el gallo es Esaú, ¿sí? Y a lo mejor él tenía pues su forma de pensar, a lo mejor para él Esaú era una persona más buena, más amable, más entrañable, más autosuficiente, porque Esaú se dedicaba a cazar, dice la Biblia, lo mismo que él comía, o sea, como que Esaú se había convertido en alguien más autosuficiente, digamos, hasta podríamos decir hasta más reflejo de lo que es un varón, alguien que es capaz de sostener a alguien más, alguien que es capaz de traer alimento a la casa, alguien así. Y Jacob era todo lo contrario, Jacob era el hijo de mami. Y entonces este Esaú está pensando, no, el mayor, el que a mí me gusta, el que cuadra en mi gusto, en mi sentir, él es el que tiene que recibir la bendición. Y entonces hace algo diferente a lo que otra persona haría, porque una persona que a lo mejor ya se siente viejo, primero antes de transferirle la bendición a su hijo, oraría, le pediría a Dios, Señor, ya es tiempo que transfiera el patriarcado a mi hijo, pero vemos que Isaac no lo hace. Isaac como que dice, ya estoy viejo, a pesar de que no era tan viejo, repito, ya me quedé ciego, y entonces él toma una iniciativa, y la iniciativa es, yo te voy a dar a ti la primogenitura, y se lo dice a Esaú, aún sabiendo también Isaac que Esaú 20 años antes había despreciado la primogenitura y se la había vendido a su hermano. O sea, seguramente esto no pasó desapercibido para Isaac cuando aconteció. Seguramente hasta Jacob hasta llegó presumiendo a casa que ya había logrado la primogenitura. Entonces, cualquiera como padre, si se entera, dice, ¿cómo que le vendiste tu derecho? ¿Cómo que se le vendiste a tu hermano por un plato de sopa? ¿Cómo andas haciendo eso? O sea, sería hasta motivo de que como padre te llamara la atención. Pero ¿saben qué? Cuando tenemos un amor incondicional por algún hijo, es complicado que veamos con, pues, con objetividad lo que está pasando. Lo que vemos en Esaú es que él tiene un hijo predilecto y para él su hijo es el bueno y él quiere que éste reciba la bendición. Y entonces le dice, hazme el guisado como a mí me gusta, tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes que muera. No importa cuánto tiempo falte para que me muera, yo de una vez te bendigo, ¿sí? Y esa bendición o esa entrega o transferencia de la primogenitura no nada más significaba lo que en términos materiales pudiera significar, que creo que parte de eso ya se explicó. Explicamos tanto el pastor y yo en predicaciones anteriores que la primogenitura tenía muchas cosas que implicaba, ¿sí? La cuestión material
implicaba que la riqueza del papá, toda la riqueza del papá se dividía en partes, ¿sí? Y hay varias, varia- varios documentos que hablan de diferentes formas de partir lo que era la herencia. En aquella región de Asia Menor, en aquella época, había como varias formas de repartir la herencia. Una de las formas era que la herencia se repartía en la cantidad de hijos que tuviera la casa, ¿sí? Pero al hijo mayor le daban una doble porción. O sea, hace que si eran tres, partían la herencia en cuatro y al primogénito le tocaba el doble que a los otros dos. Esa era una forma de aquella época. Pero la otra forma, de hecho, la vimos con Abraham. ¿Se acuerdan que cuando Abraham va a repartirle la herencia a Isaac, él prácticamente le da solamente regalos a sus otros hijos y la mayoría de la herencia se la da a Isaac? Significa que esa forma de entregar la herencia era la que dominaba con esta familia patriarcal, no necesariamente la otra. Entonces, lo que hizo prácticamente Abraham, hagan de cuenta como si partiera toda su herencia en 10 y una décima parte se la diera a todos sus demás hijos pequeños y el 90% de la herencia se la quedara Isaac. O sea, la mayoría de la herencia se la queda Isaac y el resto se la quedan los demás hermanos, tanto Ismael como los demás hermanos que vinieron después. Entonces, de entrada, alguien que diga, oye, despreciaste una herencia tan grande por un plato de sopas, yo creo que no cualquiera lo haría. Pero hay algo más trascendente con la primogenitura, que realmente lo más importante de la venta de la primogenitura no estaba en términos materiales. O sea, no era el tema de la herencia era lo mínimo. Lo más importante era la trascendencia espiritual y la bendición que conllevaba para toda la familia, porque era una bendición que iba a pasar de generación en generación, en generación, en generación. Imagínate que la bendición, ahorita la vamos a leer más adelante, pero era una bendición que literalmente iba a proteger a ese pueblo para siempre, ¿sí? Y todo esto sucede 1800 años antes y ahorita estamos a 3800 años de eso y el pueblo judío sigue existiendo por más que se han levantado Hitlers y por más que se han levantado gente que ha tratado de eliminarlos. ¿Por qué? Porque hay una protección de Dios en ellos. Ese pueblo está protegido por Dios, por una promesa que se hizo hace 3800 años. Entonces, esa promesa espiritual es algo que está despreciando Esaú. Y otra implicación que tenía esa promesa era despreciar que de tu descendencia naciera el Mesías. Imagínense despreciar eso, que de tu descendencia viniera el Salvador del mundo. Eso es también algo ilógico que no cualquiera despreciaría, ¿no? Sí, pero Isaac está tratando de darle esta bendición a alguien que no la quiere. Ya lo vimos que realmente Esaú no quiere, desprecia eso, no lo quiere para él, ¿sí? Pero vemos que la característica del papá es como tratar de ganarle a Dios, tratar de adelantársele a Dios, tratar de que se cumpla lo que él quiere. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que hacemos algo así respecto de Dios? Porque cuando lo decimos a lo mejor de Isaac, decimos, ah, no, pues él, allá él, ¿no? Pero de repente nosotros también hacemos ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque se ve mal y lo vemos mal cuando alguien más lo estamos señalando o lo estamos viendo escrito y decimos, ¿cómo puede ser, verdad? Pero realmente nosotros muchas veces nos encontramos tratando de darle gane a Dios con una bendición o con algo que queremos para alguien, ¿sí? O sea, queremos adelantarnos a alguien.
Se me quedaron muy serios, hermanos. A lo mejor nomás yo, pero voy a decirlo así. Nunca alguno de ustedes ha orado por algo que ni se le había ocurrido, pero porque lo escucharon de un hermano. O sea, de repente escuchamos orar por a un hermano y decimos, ah, caray, yo no he pedido eso. Yo voy a orar por lo que Él quiere. Y Señor, dámelo a mí primero. Ah, caray, es realidad. A veces terminamos deseando las cosas que otro tiene o que otro quiere y lo queremos primero que Él o antes que Él. Esa es la actitud que está teniendo Isaac. Está queriéndosele adelantar a Dios en algo. Versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo, ya que vamos a ver las características de Rebeca. Dice, Rebeca estaba oyendo, o sea, la esposa de Isaac, y cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Dice, entonces Rebeca, que estaba ahí como que escuchando todo lo que pasó, le habla a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Wow, y aquí vemos a la mujer y vemos las características de esta mujer. Esta mujer, el padre de familia quiere darle gane a Dios y la madre de familia quiere darle gane al padre de familia. Aquí vemos que están todos contra todos. La madre de familia quiere darle gane al padre de familia. Y que las características de esta Rebeca es una Rebeca manipuladora que le dice a su hijo, hey, 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 obviamente al hijo que ella prefería, porque ella tenía de preferido al otro hijo. Y entonces al otro hijo lo ama, lo quiere lo mejor para él y le dice, hey, la bendición no va a ser para tu hermano, la bendición va a ser para ti. Vente, yo te voy a decir cómo te vas a ganar la bendición. Tráeme esto y esto y esto, yo te ayudo a hacer el guiso que le gusta a tu papá y vamos a hacerlo juntos. Ya está manipulando a Jacob, ¿sí? Versículo 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. O sea, su hermano era el peludo y el otro era el sin pelo, ¿no? Dice, quizá me palpará mi padre, porque recordemos que el papá ya es ciego, y entonces Jacob se le ocurre y dice, quizá mi papá me palpará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Y le dice, Jacob trata de interrumpirla tantito y ella dice, espérate, yo ya tengo todo resuelto. Es más, al grado tal que si nos descubren que sea todo lo malo que diga tu padre para ti, que sea para mí. Y ahí la madre manipuladora, ¿no? Manipuladora al extremo. Por eso el mensaje se llama qué bonita familia. Padre que quiere darle gana a Dios, mamá manipuladora. Y ahora vamos a ver al tercer hijo, que es Jacob. Y vemos que Jacob ya intervino, versículo 11, ya intervino Jacob, pero en lugar de, fíjense, a Jacob no le preocupa hacer algo malo. A Jacob lo que le preocupa es que lo descubran. ¿Sí? Jacob en lugar de escuchar a la mamá y decirle, mamá, espérate, yo no tengo por qué engañar a mi papá. Yo no voy a hacer algo como engañarlo a él, no lo voy a hacer. Así que olvídate,
Ahí pudo pararla en seco Jacob, pero Jacob dice, no la has pensado bien, como que seguramente, pues mi hermano es peludo y yo ve cómo soy, si mi papá se me acerca tantito y me toca, pues no va a salir tu plan, mamá. Y entonces a Jacob no le preocupa hacer lo malo, a Jacob lo que le preocupa es que lo descubra su papá. Eso es lo que, lo que le importa. Versículo 14 dice, y entonces, ya que queda resuelto el tema de que si me descubre, ¿qué va a pasar? Entonces Jacob está más puesto que nadie para hacer algo que de por ciento en las características de Jacob está desde su nombre, que es usurpar, robar, adelantarse a alguien, ¿sí? Tomar lo que no es suyo. Y entonces el versículo 14 dice, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. O sea, el papá manda a Esaú a que case, y seguramente era el guisado que por lo que trajeron, era un guisado que era como de cabra. Y entonces el papá manda a Esaú a que case una cabra, a lo mejor una cabra montés, una cabra que era del campo, y esta mujer lo que hace es, si a mi esposo le gusta ese guiso, aquí tenemos cabra, aquí tráete uno y yo aquí de una vez lo voy haciendo, ¿sí? Y entonces dice, fue, los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo los guisos como a su padre le gustaba. Y todo esto, entre todo esto que pasa, está pasando tiempo. Imagínense que todo esto sucede y en lo que van, toman a los animales, los matan, los, los degollan, los despielan, le quitan la víscera, lo hacen trozos, hacen el caldo. Esto no es algo de media hora, a lo mejor es algo que se haya tardado seguramente hora y media, 2 horas mínimo. O sea, para que ya el caldo esté hecho como le gusta, que ya esté sazonado como debe ser, esto es algo que mínimo duró 2 horas. ¿Sí? Y mientras ya está puesto toda la carne en el caldo, pues ellos ya están disfrazando a Jacob, le están poniendo en los brazos pelo de cabra, algo que más o menos se parezca a lo peludo de tu hermano, ¿sí? Y entonces dice el versículo 16, perdón, 15, dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. O sea, Rebeca está tan viva en el plan de saber manipular y saber cómo manipular a su esposo, que va a disfrazar a su hijo menor con las ropas de su hijo mayor, ¿sí? Y lo va a disfrazar y seguramente hasta le cose o lo disfraza, dice, y entonces los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, los que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. O sea, lo está llevando al máximo detalle esta mujer. O sea, esta mujer sabe y conoce a sus hijos, sabe que Esaú, su hijo mayor, es alguien que normalmente está en el campo, que está sudado, que está, cuando regresa de cazar, regresa manchado de sangre, con el olor de la sangre que tiene. Los que han olido la sangre saben a qué huele. Todo ese tipo de olores, de fragancias que en aquel tiempo eran difíciles de ocultar, porque estamos hablando de una época muy lejana. Entonces ella trae esa forma de vestir a su hijo, que era todo lo contrario. O sea, a Jacob, si te lo toparas, así como que en la iglesia, obviamente no había iglesias en aquella época, pero te lo toparas en algún lugar solo, Jacob olería a la casa, a caldito, a lo que huele la casa, no olería a lo que huele el campo, la sangre, la matanza. Entonces, esta mujer está cuidando el más pequeño de los detalles para que el engaño se concrete. Y entonces dice, cubre sus manos. O sea, imagínense el detalle de cortar la piel
a que cubra cada una de sus manos, sus dedos, ¿sí? Su cuello, donde no tenía vello, dice el versículo 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y entonces le dice, ya te armé todo el show, ya nada más gánatelo, ya te puse el pase de gol, ya nada más métela, métela, papá. Y entonces dice el versículo 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Y entonces ahí de entrada, ¿qué empieza a pasar? ¿Saben qué es lo que empieza a pasar? Que Jacob tiene que empezar a fingir una voz que no es la suya, una voz que no es la suya. Porque él dice, Padre mío, e Isaac responde, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy, y así como cuando te dicen, no digas, no vas a decir la mentira porque te van a descubrir. Lo primero que dice Jacob, dice, yo soy Esaú, tu primogénito, ¿no? O sea, como que se le va a redecir de entrada que la mentira que está tratando de ocultar. Dice, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac, que no es tonto, dice, dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Está hablando de la casa. O sea, ¿cómo es que pudiste cazar tan rápido? ¿Sí? Porque, pues, todo esto que vimos de las 2 horas es el tiempo que se tardan en matar un animal que tienen ahí a la vuelta de la casa, ¿no? Pero eso de ir al campo, encontrarla, darle el flechazo o la pedrada y ahora sí traerla, pues era mucho más tiempo. Y entonces dice Isaac, ¿cómo la hallaste tan pronto? Y él responde, Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Fíjense cómo es Jacob, que ya está igual que su madre. O sea, no nada más fue manipulado por su mamá, sino que él es tan mentiroso, tan, tan, pues ahora sí que tan avesado, tan adelantado, tan desea tanto lo de los demás, que mete a Dios en el asunto y dice, tu Dios me bendijo, tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces mete a Dios. Dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Entonces la primera prueba, ¿no? Isaac desconfía de la persona que está recibiéndolo, seguramente por la voz en un principio, pero también por el tiempo que tarda en regresar y seguramente a lo mejor hasta la forma, la expresión, la forma de contestar de Jacob es a lo mejor con cierto nerviosismo que empieza a detectar el papá, ¿sí? Y entonces te palparé, hijo mío. Entonces imagínate que cuando dice te palparé, ya que él ya está diciendo, chin, ya nos cachó. Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó. Seguramente Jacob pone una parte de su brazo, que es una parte donde haya quedado mejor protegido su brazo de las pieles, ¿no? Y entonces dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. O sea, Isaac sí detectó que por más que le estén fingiendo la voz, dijo, no, esta no es la voz de Saúl, debe ser Jacob, pero las manos son de Saúl, el brazo es de Esaú. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, ¿sí? Entonces termina concretándose el engaño y le bendice. Y entonces dice, versículo 23, al final dice, y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió al final, yo soy. Esas palabras yo soy, alguien subrayenlas ahí porque esas palabras es la misma palabra que se usa a referencia de Dios al decir yo soy.
Entonces, lo que está haciendo Esaú es hacer una mentira tan grande y poner a Dios en medio, que es lo peor de lo peor que le puedes hacer a tu papá, y hacerlo en el nombre de Dios, ¿no? Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Entonces, la última prueba fue el guiso, ¿sí? Porque si Isaac hubiera detectado una forma de guisar que no hubiera sido la forma que sabía guisar Esaú, o él hubiera dicho, no, esta no es la forma que tú haces el guiso. Pues resulta que quien le enseñó a cocinar a Esaú era la mamá. Entonces la mamá está tan metida en el asunto y que su esposo ni se imagina eso, que termina siendo engañado por ambos. Y entonces dice que le trae la comida, le acerca vino y bebe. Dice, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Entonces, ¿con qué frialdad un hijo está engañando a su papá como la frialdad que estamos viendo en Jacob? Y no nada más es un engaño de una palabra, son varias palabras. Y luego todavía tiene la frialdad de sentarse a comer enfrente de él, acabarse todo el guisado enfrente uno del otro, con esa frialdad, tomarse el vino los dos, ¿sí? Y todo ese tiempo él está frío porque a él le importa más lo que él quiere que mentirle en la cara a su padre. Y eso está fuerte, está grueso. No cualquiera hace eso. Alguien con un poquitito de dignidad se hubiera levantado a medio guisado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No aguanté, me rajo. O sea, tengo a mi padre ya mínimo media hora enfrente, viéndolo cara a cara, viendo que está ciego, me estoy burlando de él. No, ¿cómo puedo hacer esto? Alguien con un poquito de dignidad se hubiera levantado de ese lugar y hubiera dicho, ¿sabes qué? Me rajo. No, no quiero seguir. Pero este hombre es tan frío, tan cruel, es tan interesado en lo que él quiere, que no le importa barrer con el que tenga enfrente para lograr lo que él quiere. Esas son las características de Jacob. Y este personaje hace eso con su padre y lo hace con su hermano también. Lo vamos a ver. Y entonces terminan de comer, versículo 26 dice, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y la última cosa que hace Isaac es, y olió Isaac el olor de sus vestidos, o sea, termina oliendo su ropa, y ahí cuando todavía huele su ropa que olería al sudor de Esaú, le bendijo, ahora sí ya termina. Y dice, le bendijo diciendo, mira, oh Dios, o mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Subrayen eso, por favor, el versículo 28 y 29. Esa es la bendición que está transfiriéndole Isaac a Jacob. Le dice, Dios te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto. O sea, el primer versículo es garantía de alimentación. Garantía, no, y no nada más de alimentación de tener lo necesario, sino de abundancia. Esa es una bendición de abundancia. Versículo 29 dice, sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Y luego le dice, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa segunda parte de la bendición implica la relación de toda la descendencia de Jacob respecto de todos los demás que lo rodean. Y aquí queda muy claro que Dios dice, o Isaac dice a nombre de Dios, tus hijos
van a recibir toda la bendición de quien les bendiga, pero las maldiciones no. ¿Sí? Inclusive cualquiera que te maldiga será maldito. Y dice, todas las naciones se inclinarán a ti, sé Señor de tus hermanos. ¿Sí? Hoy por hoy, todo el mundo reconoce en los judíos que son los de los cuales vino el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso dice, las naciones se inclinan a ti. Y hay una parte de esta profecía que se cumplirá en Apocalipsis cuando dice, toda rodilla se doblará. ¿Sí? Toda rodilla se doblará ante un descendiente de Jacob. ¿Sí? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo también él guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces, como de película, ¿no? Sale el engañador de frente de su papá con todo el show montado, se quita todo lo que tenía que quitarse, y el hermano ya regresó, y el hermano empieza a preparar el guiso. Y vemos que hasta la forma de expresarse de Esaú con su papá era una forma así de muy directa. Dice, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo. Muy diferente a como le habló Jacob, ¿sí? Porque había una cercanía entre Esaú y su papá, algo que no había entre Jacob y su papá. Y entonces cuando el papá escucha eso, dice el versículo 32, entonces Isaac su padre dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Dice, imagínense, se estremeció. Imagínense qué dolor, pero no nada más dolor. Cuando la Biblia dice se estremeció, yo busqué esta palabra estremecerse en hebreo, en el lenguaje original, y habla literalmente de temblar. Entonces estamos viendo a un viejito, cieguito, que cuando recibe ese impacto de darse cuenta que fue engañado, se, se pone a temblar de una forma tan inconsciente. O sea, no es un temblor que llega de un estrés tan fuerte, que él sabe que le dio la promesa y la bendición a alguien diferente, a alguien que no quería, y que eso no lo puede quitar, porque cuando transfiere la promesa lo hace en el nombre de Dios. Entonces él no puede desdecirse de eso. Él ya no puede desdecirse de la bendición que le dio a alguien más. Dice versículo 34. Bueno, antes dice, yo le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Imagínense, ahora Esaú está al revés. Esaú 20 años antes despreció esta bendición, despreció esta primogenitura, y ahora está clamando y rogando por esa bendición. Y entonces el versículo 35 dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Notemos que Isaac sabe perfectamente quién fue el que engañó. Sabe perfectamente, sin preguntar. Está ciego, pero él sabe quién es el engañador de sus hijos. El que fuese, el único que sería capaz de hacerme esto y hacérmelo en la cara sería Jacob. Imagínense un padre que conoce a sus hijos y que sabe cómo es el peor de sus hijos. Solamente él sería capaz. Y entonces, dice, fue Jacob, dice, tu hermano con engaño tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que significa eso, usurpador.
pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Cosa que no es 100% cierta. La primer cosa, cuando dice se apoderó de mi primogenitura, no fue así. Realmente Jacob no se apoderó de la primogenitura de Esaú. Esaú se la vendió. Lo leímos al empezar. Esaú la despreció. Dice, ahora ha tomado mi bendición, eso sí. Dice, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Eso debiste haber pensado hace 20 años que la despreciaste. Ojo, ojo con esto, jóvenes, porque a veces en nuestra juventud hacemos cosas de las cuales después no podemos quitar la consecuencia. Las cosas que hagamos en nuestra juventud las vamos a arrastrar toda nuestra vida, para bien o para mal. Para bien o para mal, las consecuencias persisten. Y entonces dicen, ¿no tienes otra primogenitura? Pues no, eso debiste haber investigado antes de venderla. ¿Cómo eres capaz de vender algo que no has considerado todo su valor, no? E Isaac le respondió, bueno, ya dice, y versículo 38, Isaac responde a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y ya no importa que llores 20 años después, 30 años después, 40 años después, por algo que hiciste, no importa cuánto llores, no va a cambiar, no va a cambiar. El pasado no va a cambiar, nunca va a cambiar. A veces Dios lo usa para transformarnos, para tocarnos, para usarlo como algo que apalanque nuestro crecimiento, pero no borra eso. No borra nuestro pasado, Dios, y no borra las consecuencias de nuestro pasado. Versículo 39 dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, fíjense la bendición que le termina dando Isaac a Esaú. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tus hermanos servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, si vemos la bendición que le toca, realmente la bendición que Dios le da a Esaú es una bendición confirmando que la bendición de su hermano era mayor. Y lo único que le deja al final es, en algún momento vas a quitar su yugo de tu servicio. O sea, durante mucho tiempo Él te va a esclavizar, te va a dominar, pero en algún tiempo tú vas a quitar eso. Y esto se cumple como 700 años después. Imagínense 700 años de estar con una opresión, está difícil, ¿no? Versículo 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y aquí vemos al cuarto personaje. Este personaje que empezó vendiendo, despreciando la bendición que le tocaba, empieza mal. ¿Y cómo termina? Aquí no ha terminado la historia, pero por lo menos este fragmento termina amargado de corazón, termina dolido al grado de querer matar a su propio hermano. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca de Esaú, su hijo mayor. O sea, se entera la mamá de que un hermano quiere matar al otro. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea,
en cualquier momento te clava algo, ¿no? Dice, y ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Otra vez la mujer manipuladora, levántate, huye a casa de Labán, que era su hermano. Dice aquí, mi hermano que está en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Entonces aquí se empieza a dar cuenta Rebeca de las consecuencias de lo que ha pasado. Ciertamente sí recibió Jacob la bendición, que era lo que ella quería, pero también ella dice, esto pasa, pero también en cualquier momento me quitan al hijo que yo quiero, ¿no? Me lo matan. Entonces ella está tratando de salvar ahora a Jacob, mandándolo con el tío de Jacob, con un hermano de ella. Vete por un tiempo. Cuando Rebeca dice esto, vete por un tiempo con tu tío, ella no se imagina que esto no va a ser un tema de un año ni de 2 años. Van a pasar más de 20 años para que Jacob pueda tener la intención de regresar de donde él fue mandado. Pero para cuando esos 20 años pasaron, ella ya no va a estar viva. Ella ya no va, ella ya no pudo volver a ver a sus hijos juntos otra vez, conviviendo. O sea, vean lo que ocasiona todo esto de la bonita familia, como lo dije en términos sarcásticos con el título. Realmente vemos una familia que están todos mal, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención, ya estoy acabando, a mí lo que me llama la atención es cómo es que Dios escoge una familia así, para que de esa familia venga el Salvador de la tierra y venga el pueblo de Dios antes, el que se llama el pueblo de Dios, que son los judíos. ¿Cómo es que Dios escoge una familia así? Y entonces, si alguien está escribiendo, anote estas últimas cosas que son conceptos muy generales, pero que creo que son muy, muy importantes para entender. Primero, en este pasaje que acabamos de estudiar, vemos la gracia de Dios en la elección. Estamos viendo que Dios escoge a quien Él quiere. Y cuando Dios escoge a alguien, no lo escoge ni por ser bonito, ni por ser bueno. Aquí estamos viendo claramente el ejemplo que hay una familia escogida y esta familia todos son malos. Y ahora el que se queda con la bendición es el peor de todos, el peor. O sea, Dios no termina escogiendo al mejor, sino al peor. ¿Por qué? Por gracia. La gracia de Dios no opera escogiendo las cosas como nosotros las escogemos. No es por vista, sino la gracia de Dios opera de forma que Él es capaz de escoger a alguien y después esa misma gracia opera durante la carrera de esa persona. Este sería el segundo concepto. La gracia de Dios durante la carrera de una persona. Entonces, Dios escoge a Pancho Pérez como es, tal y como es, y es capaz de estar con Pancho Pérez, transformándolo, guiándolo, ¿sí? Para que esa persona al fin de su vida sea alguien diferente. Entonces, Dios escoge lo que parece ser un desperdicio y lo puede convertir en un diamante. Suena loco, pero así es Dios. Dios escoge basura y lo convierte en cosas preciosas y valiosas. De hecho, Pablo dice que nosotros fuimos escogidos de lo más vil y de lo más menospreciado de este mundo. Nunca dice que fuimos escogidos de los que teníamos mejor carácter, de los que éramos mejores personas. Que se nos quite eso de la cabeza, hermanos. No fuimos escogidos por eso. Éramos tal vez una familia tan disfuncional como la que acabamos de ver, tan malos, pero aún así Dios en su misericordia metió su mano a nuestra casa
y nos dijo, véngase mi hijo para acá, yo soy capaz de transformarlo, yo soy capaz de limpiarlo, yo soy capaz de llevarlo a un destino diferente. Y por eso tenemos que darle gloria, porque entonces la salvación no depende de alguien que sea bueno, sino de todo aquel que simplemente dice, Señor, gracias porque me escogiste, y claro que sí, acepto que me escogiste. O sea, no nada más Dios me escoge a mí, sino que en algún momento nosotros tenemos que escoger a Dios. Y esa decisión también es algo importante, porque Dios decide elegirme, pero yo en algún momento tengo que voltear y decir, Señor, ¿sabes qué? Ya no me quiero ir. Al principio, cuando Dios nos escoge y nos agarra, como que nosotros seguimos moviendo las patitas y corriendo para otro lado, tratándonos de soltar de la mano de Dios. Pero llega un momento que nos damos cuenta de que estamos en una mano de amor, en una mano que nos protege, en una mano que nos rescató, en una mano que nos está proveyendo todo lo que necesitamos, en una mano donde sentimos su calor, su amor, su afecto. Y entonces empezamos a decir, ah, caray, no está tan malo estar en esa mano. Y llegamos y volteamos y decimos, ¿sabes qué? Ya no me quiero ir, quiero quedarme aquí contigo. Ya no quiero irme, te escojo ahora yo a ti también. Y esa elección todos nosotros la tenemos que tomar. De hecho, vamos a ver en la historia de Jacob más adelante este proceso, un momento en que él sale corriendo y sale corriendo y sale corriendo de Dios, y otro momento en el que tiene que regresar y tiene que decir, Señor, aquí estoy. Otra cosa que vemos aquí en este capítulo es la bendición que tenemos que dar a nuestros hijos. Vimos cómo la pelea de todo esto, el desenfoque, lo que nos hizo ver las malas características de todos los personajes de esta historia, es una bendición. Y en la época patriarcal y en estas épocas que Dios le había dado una bendición muy clara y muy específica a Abraham para que le transfiriera a sus hijos, a Isaac y luego a quienes vinieran, era una bendición muy particular. Pero hoy por hoy, hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros con la forma en que nosotros bendecimos a nuestros hijos. A lo mejor ya no es tan solemne como antes. Ya no es como que en el último día de mi vida yo quiero tener aquí a mis hijos y quiero ponerles poner en mis manos en su cabeza y decirles unas palabras. Tal vez algunos tengamos la bendición de poder hacerlo, pero quienes no, hermanos, quienes partamos antes de poder hacer eso, tendríamos que ser capaces de bendecir a nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Decirle a nuestros hijos, hijo, ven acá, te quiero, te bendigo, ¿sí? Orar por ellos en lo secreto, pero también por ellos en lo presente. Hacernos presentes con ellos, que ninguno de ellos esté llorando por una bendición que nunca escuchó de parte de nosotros, que ninguno de ellos esté llorando por un amor que nunca escuchó. Todos nosotros como padres somos responsables de decirle a nuestros hijos que deseamos lo mejor para ellos y que le pedimos a Dios eso para ellos. Ellos deberían escucharlo en vida de todos nosotros. Y si no lo hemos sabido hacer, yo les pido, hermanos, busquen a Dios para que Dios les dé la sabiduría para hacerlo. Si tienen que romper sentimientos, traumas, lo que sea, que Dios lo hagan ustedes para que ustedes lo puedan hacer con sus hijos. ¿Ok? Y última cosa, vámonos a 2 de Timoteo 2:1. Si gustan pasar los músicos. 2 de Timoteo 2:1. Dice la palabra de Dios:
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya vimos que Dios nos escogió por gracia, pero ya cuando Dios nos ha escogido, Pablo nos viene a recordar algo. Ya que fuiste escogido por Dios, no es para que estés ahora sí como que, ay, Dios, Él ya me escogió y me quedo sin hacer nada, como que sentado en la banca toda mi existencia, ¿no? Dice, esfuérzate en la gracia. O sea, habla de hacer algo. Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahí me detengo tantito porque este versículo 4 es un vistazo a la vida de Esaú. Esaú ya había sido como que escogido por haber nacido primero, ¿sí? Como que le tocaba como por derecho, pero realmente cuando Dios le profetiza a sus papás que no va a ser él, sino que va a ser su hijo, no significa como que Dios haya cambiado el destino de Esaú nomás porque sí, sino Dios sabía que Esaú no iba a ser la persona adecuada para guardar la bendición, para guardar el patriarcado. Dios lo sabía y lo conocía 40 años antes de que sucediera. Él ya sabía el futuro de Esaú, sabía que era una persona no idónea, era una persona que le gustaba más vivir el hoy y vivir el ahora. Prefirió el caldo, las lentejas, prefirió la bendición cuando vio lo que era, lo que ya veía cuánto valía, ¿no? Ahí sí, pero no le interesó más allá de eso, no le interesó el valor eterno que implicaba la bendición. Vámonos a saltar hasta el versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y estos últimos 3 versículos son con lo que quiero cerrar, porque quiero decirles, hermanos, que si nuestra familia fuera tan disfuncional, inclusive como la que acabamos de ver hoy, estos últimos versículos me dan la clave para, a pesar de lo malo que seamos, nunca separarnos de Dios. Tener claros que si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos a Dios, Él también nos negará. Pero si somos fieles, Él permanece fiel. Y el último enunciado, Él no puede negarse a sí mismo. Cuando tú veas que necesitas cambiar algo, o que necesitas que alguien en tu familia cambie en algo, este último enunciado, Dios no puede negarse a sí mismo, significa que tú puedes hablar con Él y Él te va a contestar. Tenemos ese acceso, ya somos hijos de Dios. Entonces podemos ir con papá y decirle: no sé cómo cambiar mi vida, no sé cómo cambiar mi carácter, no sé cómo cambiar la situación en mi casa, no tengo idea de cómo arreglar todo a lo mejor hasta las cosas malas que yo he hecho en mi casa, pero sé que tú me escuchas, ayúdame. Y con esa fe, Él no se va a negar y nos va a ayudar. Pónganse de pie, hermano.